en el cual se ve afectado el flujo sanguíneo coronario. Bien, esto normalmente está asociado a ciertos procesos fisiopatológicos que se llama la aterosclerosis, ¿sí? Entonces, hay una disminución del flujo sanguíneo al corazón. ¿Por qué? Porque probablemente una placa aterosclerótica está obstruyendo el paso de la sangre. ¿Cómo se llama este tipo de infarto? Este es el famoso infarto tipo 1, ¿sí? Infarto tipo 1. Más adelante vamos a estar viendo que existen 5 tipos de infarto. 5. Entonces, cuando nosotros hablamos del infarto asociado a la enfermedad aterosclerótica, estamos hablando del infarto tipo 1. Sabemos que están asociados a varios factores de riesgo. Primero de ellos es la edad, ¿verdad? Estos vienen a ser factores de riesgo no modificables, o sea, son situaciones en las cuales nosotros no podemos intervenir. La edad, existe una mayor prevalencia en el sexo masculino hasta los 45 años de edad. Luego, sabemos que en las mujeres, las hormonas femeninas vienen a ser como un factor protector. Una vez que las mujeres llegan a la menopausia, este riesgo ya es similar. Por eso es más común en hombres, pacientes jóvenes, hombres. Genético, entonces, masculino, femenino posmenopáusico. La genética. Sabemos que la genética tiene también una importancia preponderante en estos cuadros, ¿verdad? Es por eso que ustedes año que viene, cuando practiquen hacer sus historias clínicas, van a aprender, ¿verdad? De hacer las preguntas en relación a principalmente los progenitores, ¿verdad? Antecedentes familiares, directos, padres, madres y luego también familiares en general. Bien, luego ya vienen los factores de riesgo modificables, o sea, que son situaciones en las cuales sí nosotros podemos intervenir a modo de disminuir ese riesgo. Entonces ahí hablamos del tabaquismo. El tabaquismo sabemos que produce una lesión en las células endoteliales, sedentarismo y el estrés también. Bueno, entonces la enfermedad de la dislipidemia como tal, ¿verdad? Ya sea secundario al aumento de los triglicéridos o al aumento del colesterol, el LDL, la diabetes también es un factor de riesgo, la obesidad, ¿sí? Sabemos que es un estado inflamatorio, ya que se liberan también varios factores proinflamatorios, que ya habíamos hablado de esto, que era el síndrome metabólico y la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la hipertensión arterial? ¿Por qué? Porque sabemos que en un estado de un paciente que está con una hipertensión, necesariamente, si esto no se llega a controlar, puede llevar a una hipertrofia miocárdica, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir hipertrofia miocárdica? Quiere decir que ese corazoncito se va a volver más grueso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto también va a hacer que haya una mayor resistencia al corazón, aumenta la masa y por lo tanto el paciente en este caso va a requerir también mayor cantidad de oxígeno. O sea, también va a hacer que aumente los requerimientos de oxígeno. O sea, no es lo mismo que un corazón tenga que nutrir un miocardio de 11 milímetros que tenga que nutrir un miocardio de 14 o 15 milímetros. O sea, necesariamente también va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces, eso por ejemplo, bueno, acuérdense de esto, volveremos más adelante. Pausa y continuamos. Bien, esto nuevamente ya hemos visto en las clases generalidades, pero vamos a repasar otra vez lo que tiene que ver con la parte de las arterias coronarias.
sabemos que tenemos dos arterias principales, la coronaria izquierda y tenemos la coronaria derecha. La coronaria izquierda, como su nombre lo dice, es la encargada de irrigar todo lo que es la parte izquierda del corazón, ¿verdad? Se divide en dos arterias, la arteria descendente anterior, que es la que va hacia la parte anterior, como su nombre lo dice, es el que principalmente abarca todo lo que es la cara anterior del corazón y la parte apical, septo, todo eso es de A. Y luego tenemos la circunfleja que va más hacia la parte lateral, ¿verdad? Entonces, ambas arterias están relacionadas al corazón izquierdo. Luego tenemos la coronaria derecha, que como su nombre lo dice, va más hacia la parte derecha. Y también tenemos que da una rama, que es la ADP, que afecta lo que es todo lo que es la base del corazón. Tabique, nodos y músculo papilar posterior también. Entonces, nuevamente tenemos dos arterias, la arteria, la coronaria izquierda, con sus ramas descendente anterior, la circunfleja y la arteria coronaria derecha. Y acá vemos lo que es la rama, la ADP, que es la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, que como les dije se va más hacia la cara inferior. Bien, entonces, como les dije, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo coronario, o sea, la cantidad de sangre que van a las coronarias está relacionada a la necesidad de oxígeno. Entonces, normalmente se utiliza 70%, ¿verdad? Van a las arterias coronarias. Entonces, es por eso que una oclusión de estas arterias obviamente va a afectar lo que viene a ser el flujo sanguíneo coronario, y ahí tienen que ver lo que es la perfusión coronaria, es importante para determinar, o sea, la perfusión coronaria también depende de la presión arterial aórtica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto ya va más en relación a que toda la sangre que van a las arterias coronarias, que van al flujo, al fin y al cabo salen de la aorta, ¿verdad? Entonces, una condición, una situación en donde la aorta esté disminuyendo la expulsión de sangre, también va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo coronario. Entonces, ahí aparece lo que es el infarto tipo 2. ¿Sí? Entonces, el infarto tipo 1 es cuando hay un vaso coronario que se cierra por una placa, el más común. El tipo 2 es cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, yo, corazoncito, quiero 70% de sangre. ¿Dónde está? Y el corazón solo le da 50. Entonces ahí, yo necesito, y ahí le duele su pecho. ¿Entienden? Hace isquemia. Entonces hay un desequilibrio entre la oferta, lo que le da, y lo que él necesita. Entonces ese es el infarto tipo 2. Se ve, es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes con valvulopatías, ¿verdad? Como es el caso que en relación a una situación en la cual el flujo coronario se ve afectado, o por ejemplo un paciente que está con una hemoglobina baja, está con un cuadro de sangrado, está con un cuadro séptico, ¿sí? También se ve bastante en los pacientes que se someten a hemodiálisis. Entonces es muy común que cuando se hacen presentan dolor precordial, ¿verdad? Entonces es una isquemia. Pero en este caso es un infarto tipo 2. No hay una placa, no hay un accidente de placa. También se suelen ver, por ejemplo, en situaciones en las tormentas tiroideas. Cuando hay una gran descarga adrenérgica, entonces eso también puede hacer. En fin, varias situaciones. Bien, entonces, ahí, como les dije, ¿verdad? Cuando la reserva de oxígeno es baja, entonces va a aumentar las necesidades para poder favorecer. Entonces, hay muchos factores que determinan al fin y al cabo, ¿verdad? La
de qué manera ocurre el flujo coronario. Entonces están los metabolitos que pueden producir vasodilatación, por ejemplo, ¿verdad? Potasio, ácido láctico, dióxido de carbono, adenosina, por ejemplo. También situaciones, por ejemplo, ya sea una vasoconstricción, vasodilatadores potentes como el óxido nítrico, prostaciclina, y todos estos entonces también pueden hacer que en un determinado momento, ¿verdad?, ese vaso coronario pueda alterar ese calibre y hacer que presenten como un hipoflujo, por lo tanto va a doler el pecho. Bien, entonces, por eso es importante, ¿verdad?, entender el concepto, ¿verdad?, cuando hablamos de qué es lo que es una isquemia. Entonces, es un proceso asociado a una disminución del flujo coronario. Entonces, ese flujo coronario se puede ver afectado porque hay una obstrucción o porque simplemente ya hay una cantidad inferior de suministro de sangre o procesos en los cuales se vasoconstriñen o se vasodilatan. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante entender este concepto para poder identificar lo que vienen a ser estos conceptos nuevos, ¿verdad?, de los tipos de infartos que hay. Bien, entonces acá el oxígeno depende de las arterias coronarias, del flujo capilar, de la hemoglobina. Entonces, existen situaciones en las cuales pueden afectar los requerimientos de oxígeno, la frecuencia cardíaca. Evidentemente, una persona que está con una frecuencia cardíaca elevada, obviamente va a trabajar más, por ende, va a necesitar más oxígeno. Lo mismo también la contractilidad ventricular y la presión sistólica o tensión de la pared miocárdica. Entonces vemos ahí las situaciones que pueden afectar la demanda miocárdica del oxígeno. Entonces, primeramente, ¿verdad?, si ese vaso coronario está permeable, en otras palabras, que no tenga ninguna placa a ese nivel, que esa pared ventricular no esté comprimida y cómo es el tiempo de llenado diastólico, porque acuérdense que en el momento del llenado diastólico es en el cual el corazón se nutre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí también tiene que ver la taquicardia. Por ejemplo, entonces si un corazón está taquicárdico, está así, ¿ustedes creen que la contracción va a ser efectiva? ¿La relajación va a ser efectiva? ¿Voy a tener un buen tiempo diastólico? No, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí todo también eso va a afectar lo que viene a ser la relación, ¿verdad?, del requerimiento de oxígeno en ese momento. Y la demanda, ¿verdad? La contractilidad miocárdica, la frecuencia y el estrés de la pared. Entonces, este equilibrio, ¿verdad?, entre el suministro, de dónde viene el oxígeno, de dónde puede usar más oxígeno, hace que haya el balance. Este es fenomenal. O sea, a mí me gusta mucho porque es para poder comprender, ¿verdad?, de dónde viene el término de isquemia, ¿verdad?, desbalance. O sea, no solamente estamos hablando de un cuadro obstructivo, sino estamos hablando de cualquier proceso en el cual el flujo coronario puede verse afectado. Bueno, entonces cada miocardio consume con cada latido. Acá vemos también la energía que necesita. El oxígeno consumido se destina, ¿verdad?, para la actividad mecánica. Entonces, el principal factor relacionado para aumentar la demanda, o sea, el requerimiento de oxígeno, tiene que ver con la frecuencia cardíaca, como ya les dije el ejemplo, y también cuando hay afectación del llenado diastólico, como les dije, cuando hay una frecuencia cardíaca alta. Y también tener en cuenta el concepto, ¿verdad?, de la contractilidad miocárdica, que tiene que ver con la capacidad que tiene el corazón para poder contraerse o acortarse y generar una fuerza. Y esto también tiene que ver con
el cambio de tensión para poder captar mayor cantidad de oxígeno. Entonces, por ejemplo, situaciones como el ejercicio, una descarga simpática importante, o sea, el estrés o ya sea una actividad física intensa, entonces obviamente va a hacer que el paciente aumente su requerimiento de oxígeno, ¿verdad? Y ahí, pausa, ahí, así entre paréntesis, ahí es en donde solemos ver, ¿verdad? Que el paciente que ya que tiene una placa, entonces cuando hace algún esfuerzo intenso le duele. Claro, ¿por qué? Porque ya tiene una estructuralidad, al aumentar la demanda, entonces necesita más oxígeno y ese flujo no le puede dar porque está trancado. Entonces ahí viene lo que es la angina. ¿Entienden? O sea, básicamente todo lo que están viendo tiene que ver con afectaciones de oferta y demanda de oxígeno. Bien, entonces el estrés también, ¿verdad? Tiene que ver, y acá, a este me encanta. Y acá dos conceptos que ya hemos visto en relación para evaluar el funcionamiento del corazón, que es la precarga y la poscarga, ¿verdad? La precarga viene a ser todo lo que tiene que ver con la fuerza a distensión cuando se llena antes de la contracción. O sea, todo lo que carga, todo lo que llega, por eso precarga, antes de la sístole. Y la poscarga tiene que ver la presión con la cual ocurre, ¿verdad? Esta sístole al final de la, perdón, esta ventricular al final de la diástole. O sea, cuando ya ya va toda la sangre. Se precarga y poscarga. Justamente, entonces la poscarga viene a ser toda la presión cuando va la sangre hacia la aorta. Entonces cualquier situación que afecte tanto la precarga y la poscarga también puede manifestarse como una disminución del flujo sanguíneo. Por ejemplo, en el caso de una hipertrofia, entonces va a requerir también mayor fuerza para poder contraerse, entonces más cantidad de oxígeno y ahí puede hacer dolor. Estos se suelen ver, ya les voy a adelantar la siguiente clase, que es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya escucharon hablar alguna vez? La miocardiopatía hipertrófica son situaciones en las cuales el miocardio se engruesa. O sea, hay una hipertrofia. Pero esa hipertrofia se origina por alteraciones genéticas. O sea, no es el paciente hipertenso que hizo o el paciente valvular que hizo hipertrofia. No, es un paciente que no padece de estas enfermedades orgánicas que por alteraciones genéticas hizo que su miocardio sea más grueso. Entonces, esto por ejemplo suelen tener 17, 18. Es muy frecuente en pacientes jóvenes y suelen ser causas de muerte súbita. Disney al esfuerzo. Generalmente ellos presentan dificultad respiratoria al esfuerzo, suelen también mareo, síncope, ¿verdad? Y ellos hacen arritmia. ¿Por qué? Porque, como hablamos, ¿verdad? Existe un miocardio que va a requerir una mayor cantidad de oxígeno y ahí le pueden hacer también ya dolor precordial. Bien, entonces el flujo sanguíneo coronario básicamente que depende del gradiente que sale de la presión entre la raíz de la aorta y el seno coronario. Y está limitado por los factores mecánicos y también la resistencia a las arterias coronarias. Entonces, en sístole, el miocardio va a comprimir a las arterias intramiocárdicas y reducen la circulación. Y en la diástole, ahí la presión ventricular al final, ¿verdad?, impacta en el endocardio, dificultando la irrigación al subendocardio. Entonces, ¿de qué manera podemos evaluar finalmente
el flujo sanguíneo coronario de perfusión, electrocardiograma. ¿Verdad? En el electrocardiograma nosotros ya podemos evaluar, sabemos que es un método bastante distribuido en el cual ya podemos ver alteraciones electrocardiográficas que nos pueden indicar signos de isquemia. ¿Sí? Después, las pruebas de esfuerzo, ¿verdad? Justamente teniendo en cuenta, como hablamos, que no sea que en situaciones de estrés, de aumento de los requerimientos de oxígeno, a veces el paciente suele tener síntomas. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Después tenemos el ecocardio. ¿Cuándo le van a hacer ergometría? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por dolor? Sí, sí. Sí, por eso. Nada assim, não por esforço, nada. E temos negócios assim, mas ¿Y tu electro normal? Oi? Tu electro normal. Sim, não. Y por eso. Bueno, justamente acá usando como ejemplo el caso de Thaisa, ¿verdad? La ergometría se suele utilizar cuando el paciente refiere dolor de pecho, se le hace el electrocardiograma y no se encuentra signos de isquemia. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca en la máquina de tal manera que a ver si al esfuerzo aparecen algunas alteraciones, ¿verdad? Entonces... Não, mas porque assim, ó, eu quieta, tranquila, às vezes dá umas vezes, vixe, aí fiz eletro, não deu nada. Mas isso faz tempo já. Fiz esforço também não deu nada. Fiz cardio também não deu nada. Mas tá, Entonces no es... não é na minha cabeça, fluía mesmo. Puede ser muscular. Pode ser psiquiátrico também. Né? Ay, ya. Cateterismo, digo nomás, no. Bueno, continuando, sí, puede ser, Thaisa. Bueno, el ecocardiograma, justamente siguiendo el ejemplo del caso clínico de Thaisa, ¿verdad? Viene a ser también una forma de evaluar alteraciones de la motilidad que nos indiquen signos de isquemia. Después tenemos otros que son estudios ya más especializados, como imágenes de perfusión miocárdica, PET scan, angiografía, etc. La resonancia también ayuda bastante. Y el cateterismo cardíaco. Obviamente es el estudio, ¿verdad?, para poder ver finalmente a las arterias coronarias. Bien, una de las causas más frecuentes de los síndromes coronarios es la aterosclerosis, y ustedes ya saben ahora que produce el infarto tipo 1, ¿verdad? Entonces hay una placa aterosclerótica que obstruye el paso, ¿verdad?, el flujo sanguíneo coronario, una arteria, y ahí ocurre la isquemia. Y acá viene un concepto muy interesante, que esto puede ser, o sea, es un concepto anátomo-histológico, pero también nosotros podemos, de acuerdo a la clínica del paciente, podemos traspolar, ¿verdad? O sea, una placa estable y una placa inestable. Entonces, la placa estable o fija es la placa que obstruye el flujo sanguíneo. O sea, es una placa ahí, no se mueve, no baja, no sube, estable. Y la placa inestable es aquella que está en riesgo, alto riesgo, que puede romperse, inducir una adherencia y formar un trombo. ¿Ustedes se acuerdan ese dibujito que les mostré del gatito cuando en la primera clase, re tiernito, ¿verdad? Y la misma cosa, y ahí era el ejemplo, ¿verdad? Que había una placa que se rompía y que venían las plaquetas, obviamente ellos tienen que cerrar, cierran y ahí
chao, ¿verdad? Sin embargo, esta placa estable está ahí, no se rompe, nada, está. Pero si no se llega a tratar, obviamente existe el riesgo que pueda también inestabilizarse. Entonces, la placa estable o fija es la que está asociado a la angina estable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es el típico paciente que presenta dolor, molestia retroesternal relacionada al esfuerzo. Esa es la placa estable. Entonces ahí estamos traspolando lo que es la anatomía histológica a patología, a también ya la parte clínica. Y la inestable es la que está asociada a la angina inestable y al infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces generalmente estos eventos están asociados a las placas inestables. Generalmente las que tienen una cubierta fibrosa, centro lipídico, tienen más alto riesgo de romperse. Entonces, esta placa nada más es, cuando hablamos de un infarto coronario, es la presencia de esta placa a nivel de la circulación coronaria, ¿verdad? Si ocurre en la cabeza, es una ACV, ¿verdad? Si es en la pierna, ahí puede ser una isquemia, una oclusión, una trombosis, etc. Entonces, dependiendo del sitio, ¿verdad? Generalmente estos cuadros, ¿verdad? Por más de que pueden ser espontáneos, generalmente están asociados a cuadros hemodinámicos relacionados al flujo sanguíneo y a la tensión vascular. Entonces, siempre va acompañado de un factor desencadenante, o sea, un estrés muy importante, un esfuerzo, ¿verdad? Una situación emocional o una actividad física intensa, que es lo que hace que esa placa se rompa o se inestabilice. También, este es muy interesante, también tiene mucho que ver lo que es su relación con el ciclo circadiano. Entonces es más frecuente en las primeras horas porque están relacionados al pico de cortisol. Entonces eso también puede hacer que aumente. Bien, entonces sabemos que las plaquetas tienen ya hemos visto ahora el papel que cumplen, ¿verdad? En estos cuadros, ya que ellos encuentran una placa y quieren tapar, ¿verdad? Quieren cerrar. Liberan sustancias que favorecen la agregación y la formación del trombo. Y también la membrana plaquetaria tiene todos ya vimos todo esto, ¿verdad? Todos sus receptores que a su vez favorecen más todavía esta formación y también van activando a las plaquetas adyacentes. Generalmente los trombos de la angina inestable son grisáceos, ricos en plaquetas, y los trombos rojos, que ya relacionados a un infarto como tal, son altos en fibrina y ya también tiene el componente de los eritrocitos, ¿verdad? Que van llegando del flujo sanguíneo. Entonces acá tenemos el ejemplo. Entonces, normalmente todos tenemos que tener esta arteria, por favor. El objetivo, el target, por favor, esta coronaria. Después, relacionado a nuestra alimentación, ahí está. Nosotros los paraguayos comemos vellú, chipa, empanada de mandioca, sí, tortilla, sí, acá, ¿verdad? Reviro, no sé qué también se come, bueno, en fin, se va acumulando una placa aterosclerótica y acá vemos el ejemplo cuando es estable. Entonces esta placa está ahí fija. Entonces cuando la persona hace algún esfuerzo, hace su caminata después de comer su chipa, ahí le duele. Claro, porque va a haber una vasoconstricción al esfuerzo y ahí se va a cerrar, le va a doler, descansa un rato, le pasa. O sea, una placa fija, estable, vive con él, está ahí. Después tenemos ya los siguientes eventos que
cuando la placa se inestabiliza. O sea, acá esta placa que estaba estable, la persona tuvo ahí su dolor, pero siguió comiendo su empanada de mandioca, su coxinha, su milanesa. Y bueno, y ahí la placa ya se rompió, se inestabilizó, se agregan ya a la ruptura de placa. Sabemos que las plaquetas dicen, yo veo un agujero, yo tengo que ir a tapar, se van ya, y ahí ya hacen una agregación plaquetaria y se forma la placa inestable. ¿Cuál es la diferencia? Sería la anamnesis, ¿verdad? De la inestable con la estable, que la inestable es el dolor que aparece en reposo, ¿verdad? Entonces el paciente que ya estando sentado ya, me duele mi pecho. Bueno, inestable. Luego tenemos lo que viene a ser ya cuando ocurre una isquemia importante, ¿verdad? Una importante ya lesión de las paredes del vaso, pero no llega a elevar, no hay un infarto transmural como tal, o sea, no se afecta toda la pared del vaso, y ahí entonces es sin ST. Y luego tenemos cuando ya hay la ruptura. Bueno, entonces esto podemos hacer, ¿tienen un pincel para prestarme? Entonces ya vamos a hacer un esquema interesante. Yo no sé qué pasó con mi pincel. Gracias. Bueno, entonces, tenemos un paciente que tiene entonces una angina estable. Entonces es un dolor precordial que aparece en el esfuerzo. Entonces ahí es la placa estable. Luego tenemos el conjunto de los síndromes coronarios agudos. ¿Qué quiere decir eso? Los síndromes coronarios agudos pueden ser tres formas de presentación. Primeramente, puede ser una angina inestable. La clínica va a ser dolor anginoso en reposo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? En el electrocardiograma puede ser normal o también puede ser patológico, inespecífico. Patológico, puede haber alteraciones de la onda T principalmente, pero inespecífico. Y las enzimas cardíacas, ¿cómo son? Negativas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros rotulamos un síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta entonces electro y enzimas cardíacas. Entonces, yo le pongo infarto agudo de miocardio sin IAMCES, ¿verdad? Infarto sin elevación del ST. Entonces, el dolor es igual. En el electrocardiograma también puede haber infra, ST, o también puede haber alteraciones de la onda T
T. Y enzimas cardíacas, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivas. Específicamente acá cuando hablamos de enzimas cardíacas es troponina, ¿sí? Troponina. Entonces el paciente tiene dolor de pecho, tiene dolor de pecho, en el electrocardiograma hay infra-ST y troponina positiva. Es un infarto sin elevación del ST. Después tenemos el IAMCES, que es el infarto con elevación del ST. Tenemos entonces en el electrocardiograma supra y enzimas cardíacas positivas. Eso nomás es fácil. Entonces, ahora, dime. Sí. Más del 50%. Generalmente, más del 50% ya tiene afectación. Entonces, ustedes, cuando lean, ¿verdad?, un síndrome coronario agudo, tienen que catalogar electro, normal o patológico, troponina negativa, una angina inestable. Electro con infra-ST, troponina positiva, es un infarto sin elevación. Y si tiene el dolor, obviamente el dolor es el mismo, con supra, con troponina positiva, es un infarto con elevación del ST. Mañana vamos a hacer... Interesante va a estar. Bueno, continuando. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta el tiempo de la evolución y también la cariopatía isquémica, que tiene que ver, por ejemplo, la angina estable o también espasmo que pueda producir y que hace que tenga el dolor precordial. Y luego tenemos lo que es la cariopatía isquémica crónica, que son los pacientes que son conocidos portadores de larga data y que tienen, ¿verdad?, ese dolor típico relacionado al esfuerzo. O sea, ellos, básicamente, la angina inestable, ¿verdad?, podemos encontrar más como un síndrome coronario crónico. Entonces, en resumen, tenemos una placa estable que obstruye el flujo sanguíneo. Luego tenemos la placa inestable, que es la de alto riesgo, y esto puede producir una trombosis o una oclusión vascular. No sé si quieren descansar un rato. Yo creo que sí. Toman un café. ¿Qué más que les escribí? Los síndromes coronarios entonces se dividen en crónicos, la angina estable, y los agudos tenemos con elevación del ST, en donde está asociado a un infarto transmural. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una afectación de todas las paredes del corazón, ¿verdad? Luego tenemos un infarto sin elevación del ST, que es el infarto subendocárdico, ¿verdad? Solamente una parte de esa pared es lo que se ve afectado. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber de estos eventos? Es que en ambos hay elevación de enzimas cardíacas, troponina o CKM. Bien, entonces, como mencioné, el infarto agudo de miocardio puede limitarse a una capa, al subendocardio, o puede afectar toda la pared cardíaca. Esa era la puerta.
Bueno, entonces acá como podemos ver, estamos viendo, esta sería, ¿qué arteria esta es? Muy bien, vemos la arteria de cinta anterior, entonces acá se forma una oclusión, por lo tanto deja de suministrar sangre todo este territorio y se produce una afectación de la pared, ¿verdad? De endocardio, una isquemia, ¿no? Qué lindo. De isquemia, dolor. Ay, perdón. Eso pasa cuando tus pensamientos intrusivos hablan, sí. Sí. Y ahí vemos entonces todo el infarto, ¿verdad? El infarto subendocárdico y el infarto transmural cuando afecta todas las capas del corazón y hace la elevación del ST. Entonces acá nuevamente recordar de lo que habíamos visto en la clase anterior cuando hicimos el informe del electro normal. ¿Se acuerdan que habíamos colocado ST si es isoeléctrico, supra o infra, ¿verdad? Entonces para esto, o sea, acá claramente podemos ver que el segmento ST está elevado. Hay un supra ST, ¿verdad? Y acá vemos que el ST está bajo. Hay un infra ST. Entonces, isoeléctrico normal, supra, infra. Entonces, ¿cuáles son los cambios típicos que podemos ver en el electrocardiograma que pueden estar relacionados a un síndrome coronario agudo? Afectación de la onda T, acá yo puse de la onda T. Puede ser una onda T negativa, una onda T isodifásica, ¿qué quiere decir? Eso que tienes positivo y negativo, ¿no? Elevación de la onda T del segmento ST y la onda Q anómala. ¿Se acuerdan que hablamos de la onda Q, que puede ser normal cuando es pequeñita, menos del 25% del R? Entonces, cuando una Q es marcada, entonces ya es también signo de necrosis. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de las afectaciones de la onda T? Tiene que ver con la repolarización. Ahí te la pregunta, repolarización. Entonces, por eso, ¿verdad? Esto va a generar una inversión de la onda T y en muchos casos, por ejemplo, también antes de que haga el supra, puede tener una T picuda, que es la T hiperaguda. Después tenemos el infarto onda Q, que ya es cuando ya aparece el tejido necrosado. Los marcadores. Entonces vimos el contexto de este paciente, la clínica, el dolor retroesternal opresivo que irradia a brazo izquierdo, también puede irradiar a lo que es la parte de la mandíbula. O sea, toda esta área es un equivalente a un área isquémica, ¿verdad? Entonces, clínica de isquemia, electrocardiograma patológico y ahora viene el laboratorio. Entonces, son tres cosas: clínica, electro, laboratorio. Clínica, el dolor; electro, los cambios que ya vimos; y en el laboratorio, troponina positiva. Entonces, troponina es nuestro gol estándar. También antiguamente se usaba mucho lo que es el CK, específicamente el CKMB. Y luego tenemos la angina inestable, ¿verdad? Que viene a ser cuando el paciente tiene un dolor que aparece en reposo, pero no tiene, puede tener o no cambios en el electro, pero enzimas cardíacas negativas. Entonces, es una placa que se rompió, puede haber un espasmo, hay un estrechamiento de la luz, hay inflamación y, como les dije hace rato, cualquier situación fisiológica que afecte el mecanismo de oferta y demanda de oxígeno. Por ejemplo, paciente con fiebre o un paciente con una hipotensión. Entonces, ¿cómo es la clínica de la angina inestable o del infarto sin elevación del ST?
es el dolor que aparece en reposo o con esfuerzo mínimo. Generalmente dura más de 20 minutos y generalmente o mejora con los nitratos. Es intenso, dolor franco y nuevo. Y este también puede ser un dolor ya previamente que el paciente puede referir que es un dolor que ya tuve, pero hoy es más intenso, hoy es más fuerte. Entonces eso también ya nos habla de una inestabilidad de la placa. O sea, por ejemplo, el paciente les puede decir, yo este dolor solía tener cuando caminaba una cuadra y hoy ya sí 48 horas. Y los electros en el electrocardiograma, como les dije, puede haber infra-ST o también alteraciones de la onda T. Luego tenemos el infarto con elevación del ST, que como su nombre lo dice, dolor anginoso, supra en el electro y troponina positiva. Entonces ahí tenemos un dibujito, ¿verdad? La necrosis miocárdica de origen isquémico es por una oclusión trombótica coronaria, pero también va relacionado a un aumento del requerimiento de oxígeno. Tenemos una isquemia, esta isquemia hace que baje el flujo sanguíneo y se produce la lesión. Entonces, generalmente es más común que aparezca en la arteria coronaria izquierda, en la de A específicamente, y luego tenemos en la coronaria derecha. Entonces, en base a este dibujito lindo que está acá, ¿qué lado del corazón ustedes creen que va a afectar más la fracción de eyección? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es el que da la fuerza de la bomba, ¿verdad? Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una fracción de eyección de 30, de 40, 30 y tantos, ¿verdad? Probablemente, si es isquémico, es lado izquierdo. El derecho también, pero no tanto como el izquierdo. Y ahí tenemos la circunfleja, principalmente de A realmente. O sea, una isquemia, ¿verdad? Generalmente en los primeros minutos puede ser reversible. Cuando pasan ya los 40 minutos ya puede hablar de un área necrótica, ¿verdad? Dependiendo ya del tiempo ya puede progredir a un infarto transmural. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Dependiendo de la arteria afectada, cuál sería la cara del corazón principalmente afectado. Entonces ahí vemos, en este caso, este dibujito ya vimos, el dolor, el supra o el infra, dependiendo de la afectación. Generalmente, cuando hay un infarto subendocárdico, hay un infradesnivel, y cuando hay un infarto transmural tenemos supradesnivel del ST. Bien, entonces acá recordar, antes de pasar entonces, recordar, ¿verdad?, que en el infarto transmural o en el supra-ST, generalmente, casi siempre o siempre va acompañado de elevación de las enzimas cardíacas. Sin embargo, en el infarto subendocárdico no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si eleva troponina, es un infarto sin elevación. Y si no eleva troponina, ¿qué es? Exacto. ¿Entienden? Entonces, en el infarto subendocárdico puede o no haber afectación del segmento de ST. De las enzimas cardíacas, perdón. Recordar, porque ya vimos la clase anterior, la onda P, qué significa cada uno de las partes. Ya hablamos de las etiologías, embolismo, aterosclerosis, espasmo. Entonces la clínica, el paciente va a referir dolor, ¿verdad?, más intenso, y generalmente también va acompañado de la parte vegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Sudoración fría, palidez, todo eso, mareo, todo lo que también va acompañado. Y como les dije, todo lo que viene a ser el área que está relacionado a la parte de isquemia. Entonces vemos acá, puede ir a cuello, mandíbula,
acá, ¿verdad? Entonces, generalmente hombro izquierdo, brazo izquierdo, ¿verdad? Principalmente, y el paciente generalmente suelen venir luego con la mano, ¿verdad? Apretando por el dolor. Porque la isquemia es lo que duele, ¿verdad? Y acá otro síntoma también que es un equivalente, nosotros le llamamos equivalente anginoso, es la disnea. O sea, ¿qué quiere decir? Es un paciente que estaba normal y de repente hace como una sensación de falta de aire súbito. Entonces también puede ser un equivalente anginoso. Esto es más frecuente en mujeres y en diabéticos. Entonces, por ejemplo, también, o sea, dentro de la evaluación de ese paciente corresponde un electrocardiograma para evaluar signos de isquemia. Y acá, ¿verdad? La diaforesis, debilidad, mareo, palpitaciones, náuseas, vómito o inclusive ya puede llevar al desvanecimiento, tiene que decir, o sea, que se caiga, que se desmaye. La triada diagnóstica, entonces, el dolor anginoso típico, ¿verdad? Acá vemos las áreas, los cambios en el electrocardiograma, supra, infra, onda T alterada y la troponina positiva. Esto es lo que ustedes tienen que saber de ahora para la vida. Porque independientemente, como siempre les digo, a la especialidad que hagan, tienen que saber identificar un infarto. ¿Sí? Sí o sí. Entonces, dolor anginoso, cambio en el electro y enzimas, afectaciones enzimáticas. Nuevamente, supra, infra, y tener en cuenta que si eleva o no la troponina puede ser un infarto sin elevación o una angina inestable. ¿De qué va? Al fin y al cabo, yo les voy a adelantar para que tenga sentido nomás. ¿Para qué es importante o para qué a mí me sirve saber si es infarto con, infarto sin angina? ¿Para qué? Para el tratamiento, para la urgencia, ¿verdad? Si es un infarto con elevación del CT, trombolíticos, cateterismo urgencia. Si es un infarto sin, quiere decir que hay que hacer cateterismo dentro de las 24 horas. Y si es una angina inestable, quiere decir que ese paciente, teniendo en cuenta, ¿verdad? Podemos evaluar su cateterismo, hacer programar por ambulatorio, ¿sí? O dependiendo del caso, si es un paciente, por ejemplo, con muy alto riesgo o si tiene electros así muy feos, vamos a decir así para no decir de otra forma, también ya puede requerir cateterismo dentro de las 24 horas. O sea, simplemente es para el tratamiento, la urgencia del tratamiento que vamos a estar realizando en estos pacientes. Bien, entonces la fisiopatología, esto ya habíamos hablado, ¿verdad? La pared, en relación a la pared afectada, esto puede aparecer ya en varios minutos, ¿verdad? Esto puede mejorar si es que es el tratamiento rápido, por eso es importante hacer este tema de los trombolíticos, decidir la conducta a realizar, si así fue el caso. Estos cambios del área, ¿verdad? Pueden ir progresando, pueden haber adelgazamiento, cicatrización y eso se llama remodelado ventricular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los cambios ya relacionados a ese daño. Y existen fármacos, ¿verdad? Por ejemplo, que ayudan a disminuir este efecto. Bien, entonces puede producir aneurisma o puede producir una fibrosis que va a hacer que caiga la función ventricular. En la clínica puede ser súbita, ¿verdad? Dolor, molestia inespecífica. Algunos pueden tener dolor torácico atípico, principalmente la disnea. Otro punto también el dolor en epigastrio. También puede ser en algunos casos de infarto de cara inferior. Bien, entonces esto va también en algunos casos, inclusive dependiendo de la arteria comprometida, por ejemplo, un tronco, imagínense allá arriba, ¿verdad? Todo el territorio muscular que depende de él, entonces si es brusco puede producir una muerte súbita. Y también acá tener en cuenta, ¿verdad? Que estos pacientes tienen que estar hospitalizados más bien, ya sea para evitar alguna complicación y también la aparición de alguna arritmia mortal. Y acá les traigo lo que viene a ser el ejemplo, ¿verdad? De la región de tejido miocárdico necrótico, las lesiones circundantes y ya luego
las células isquémicas, ¿verdad? El tejido circundante. Las complicaciones, muerte súbita, puede haber una pericarditis, ictus, un tromboembolismo o defectos relacionados al territorio afectado. Por ejemplo, habrá un paciente que haya tenido un infarto de miocardio, hay una afectación de una pared muscular, entonces esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca, a un shock, ¿verdad? Afectaciones en el ritmo, por ejemplo, en la bradicardia o un bloqueo, tiene que ver si es que la arteria comprometida es la arteria del nodo sinusal, ¿sí? Por ejemplo, también puede ser. Y también es lo más grave, ¿verdad? Por ejemplo, que son cuadros de urgencia, es que si, por ejemplo, el infarto se produjo en un área relacionada al músculo papilar de la válvula mitral, entonces que vaya acompañado de una insuficiencia mitral aguda. Eso es cirugía de urgencia. Bien, entonces también en el caso de la pericarditis también puede ir acompañado y ACV también. Entonces las complicaciones, ¿verdad? Eléctricas, mecánicas, ¿verdad? Principalmente las arritmias, o como les dije, insuficiencia cardíaca o también la parte de la válvula. Y la cardiopatía isquémica crónica, ¿verdad? Que es la angina estable, que el paciente, ¿verdad? Que cuando hace un esfuerzo siente este dolor y pueden ser desencadenados también, puede ser desencadenado también por el trabajo, esfuerzo, frío o estrés emocional. Entonces acá vemos, ¿verdad? Lo que es el electrocardiograma del infarto, que tiene un supra ST, está levantado del todo el segmento, y como diagnóstico diferencial tenemos la pericarditis, ¿verdad? Que es como si fuera una imagen cóncava. Entonces, acá vemos, ¿verdad? En el caso, cara feliz, ¿verdad? También otro diagnóstico diferencial son alteraciones de la repolarización, y acá vemos el supra, ¿verdad? Que es cara triste, cara enojada. Este es infarto, ¿sí? Y eso es todo. Bueno, mañana